Muy bien, pues empecemos. Pues hoy les voy a hablar sobre lo que es recursión. Ujú. Pero recursión para programadores. Ujú. No se preocupen. Entonces, cuando uno quiere empezar en esto, ver lo que es recursión, normalmente uno le dice, ¿no? Lo primero para entender la recursividad es entender la recursividad. Y uno se queda como, ¿what? Bueno, si uno va al diccionario y puede ir al diccionario y buscar la definición de recursión y se puede encontrar una definición como esta. Recursión, véase recursión. Y esto podría ser como contradictorio, ¿no? Dices, esto es una falacia de la definición, ¿no? El definiendo no puede entrar dentro de la definición. Pero, ¿qué es la recursión, no? La recursión o recursividad hace referencia a algo que se llama a sí mismo, aunque esto, como les dije, podría ser parecer una falacia, ¿no? Eh, o cuando lo que estás definiendo entra en la definición, que curiosamente es como un contrario a una de las reglas de la definición, ¿no? Que el definiendo no puede entrar en la definición. Sin embargo, hay algo particular en la recursión que hace que esto no sea una falacia o que sea algo contradictorio. Para eso, pues vamos a ver primero un ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico de la recursión, ¿no? Que es el factorial. Cuando nos definen el factorial, pues nos empiezan diciendo 0 factorial es 1 y no 0, es 1, por si acaso. Y si tienes un número mayor a 0, el factorial de un número pues es n por el factorial del anterior, n-1. Y uno puede decir, a ver, aquí estamos definiendo el factorial en términos del mismo factorial, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, el factorial de 5, pues es básicamente 5 por 4 factorial. Pero bueno, ahora nos preguntamos cuánto es 4 factorial. Pues 4 factorial es 4 por 3 factorial. Y si nos preguntamos cuánto es 3 factorial, es 3 por 2 factorial. Y parece que no termina, ¿no? ¿Y cuánto es 2 factorial? Pues es 2 por 1 factorial. Pero al final llegamos a tener ya por fin el 1 factorial, que es 1 por 0 factorial. Y nuestra definición nos dice que 0 factorial es 1. Con lo cual, pues ya dejamos de tener factoriales, ¿no? Por fin podemos saber cuánto es 5 factorial, ¿no? Si ven, aunque pareciera un poco contradictorio decir que, pues, que el factorial está definido con el mismo factorial, gracias a este caso que tenemos aparte, este caso trivial, de que 0 factorial es 1, gracias a eso ¿no? Y con eso ya no se llega a esta contradicción de pensar de, estamos utilizando lo que estamos definiendo en la definición, ¿no? Y también surge la duda, ¿no? ¿Cómo sabemos si usar recursión o cuando un problema lo podemos resolver por recursión? Pues una de las cosas que nos podría dar vislumbrar esta opción es cuando el problema que vamos a resolver hace mención a sí mismo. Por ahí ya nos empieza a decir algo. Cuando puedes construir una solución si tuvieras las anteriores. Y además tienes un como caso trivial o al que podemos llamar base, ¿no? Cuando tienes estas características de un problema, uno puede decir, huele a recursión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Cuando en la primaria nos preguntaban, cuando estamos aprendiendo las tablas de multiplicar, ¿no? Nos decían cuánto es 7 por 6. Y si uno todavía no se los había aprendido, pues recurría al truco de, bueno, me sé otro, pero es como ir sumando, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, que 7 por 6 es igual a 7 más 7 por 5. Y bueno, si no recordamos cuánto era 7 por 5, pues es 7 más 7 por 4. Y si no recordamos cuánto era 7 por 4, pues era 7 más 7 por 3. Y así nos podíamos seguir hasta el final llegar a 7 por 7 por 1, que básicamente es sumar 7 a 7 por 0. Y pues eso creo que cualquiera se puede saber la tabla del 0. Algunos pueden decir, la tabla del 1 es la más sencilla, pero no es cierto.
cuando te dicen un número muy, muy, muy grande y lo olvidas, pues no puedes dar la respuesta, ¿no? Pero en cambio la tabla de 0, esa sí es la más sencilla. O sea, cualquier número multiplicado por 0, pues te da 0, ¿no? Entonces es el caso más trivial. Por eso yo solo digo que me sé la tabla de 0, las demás no. Entonces tenemos al final, pues aquí que llegamos a 7 por 0, pues eso ya es 0, ¿no? Y este pues es como nuestro caso trivial, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una demostración de que 7 por 6 es básicamente sumar 6 veces el número 7. Pero bueno, tenemos primero, o sea, nuestro problema nos incita a hablar un poco de recursión, ¿no? Tenemos un caso trivial en el cual cualquier número multiplicado por 0 da 0, ¿no? Ese es nuestro caso al que vamos a tratar de reducir todo. Y también tenemos otro caso, donde si nosotros tenemos un número, lo multiplicamos por esto que se llama el sucesor de un número natural, m. Básicamente es m más n por m, ¿no? Y me dicen, huevo, espérame, Héctor. Aquí ya me metiste algo que no había visto, sucesor de m. Ya no entiendo, me voy a desconectar de Zoom. Pero no, espérenme. No se desconecten todavía. Porque les prometí que esta plática era para programadores. Así que quédense. Y entonces vamos a verlo como lo haría un programador, ¿no? Pues los programadores pues dicen, tienen igual su caso trivial, n por 0 es igual a 0, y n por m, pues básicamente es n más n por el anterior, n menos 1. Y eso pues ya lo puedes programar, ¿no? Y esto pues obviamente en el caso de que m sea mayor que 0, ¿no? Si hay algún matemático en la sala, pues podría decir, no puedes definir m menos 1 porque la operación no es cerrada en los naturales y no está definida y demás, ¿no? Entonces, pero calma, somos programadores, entonces podemos definirlo porque sabemos que para números mayores que 0, pues podemos pensar en el n menos 1. Y en el caso pues, de 0, pues ya lo tenemos definido directamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos llevar esto al código? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto en el código usando JavaScript, ¿no? Aquí tengo una parte de código para hacer las tablas de multiplicar, cualquier tabla de multiplicar. Entonces, si tú quieres construir una tabla de multiplicar, lo único es una función que recibe un n para hacer la tabla de multiplicar de n. Y eso nos regresa a otra función. Aquí este es un nombre cualquiera porque como voy a usar recursión, necesito llamar a mi función de alguna manera para poder luego llamarla a sí misma dentro de la definición. Y esto recibe un número natural m, que es el que por el cual vamos a multiplicar n. Y básicamente tenemos los dos casos, ¿no? Si m es 0, que es nuestro caso trivial, que lo podemos ver acá en el anterior. Si m es igual a 0, estamos multiplicando por 0, nos da 0. Y efectivamente aquí nos da 0. Y si no estamos en ese caso, pues estamos en la segunda parte, donde m no es 0, y lo que hacemos es n más la multiplicación de la función que estamos definiendo de la anterior. Entonces, si ya tenemos el caso anterior, pues ya podemos hacer la suma y ya nos da el resultado. Entonces, si nosotros construimos la tabla del 7, pues básicamente es llamar nuestra función de tabla de multiplicar con el número 7. Y ya, si queremos saber una multiplicación específica de la tabla del 7, por ejemplo, por 6, que es el caso que teníamos, era 42. Si alguien no sabía hasta este punto cuánto era 7 por 6, pues es 42. Digo, esta es una forma, no la más sencilla de hacerlo, pero es una forma de saber cuánto es 7 por 6. Bien, entonces, ¿cómo sabemos o cómo resolvemos un problema por recursión, no? Primero, pues como vimos aquí, identificamos el caso más sencillo, el caso trivial. Entonces ese es nuestro primer punto, ¿no? Identificar un caso sencillo, trivial, en el que ya sabemos cuál es la respuesta. Y ese pues le llamamos el paso base, ¿no? Y luego suponemos que nuestro problema ya está resuelto hasta un paso anterior y vemos si podemos construir la respuesta a partir del paso anterior, ¿no? O pasos anteriores. Si alguna vez vio inducción matemática, como que estos dos pasos le suenan, ¿no? Van muy ligados, la inducción y la recursión. Pero bueno, esto es para programadores, así que nos quedamos ahí nada más.
Entonces, pues vamos a aplicarlo a un problemita, ¿no? Entonces, problemita cotidiano que uno se encuentra, ¿no? Si el problema consiste en buscar el máximo de la suma de una secuencia de números en un array de enteros, ¿no? De enteros, ¿por qué? Porque si fueran nada más naturales positivos, pues la suma la suma máxima pues va a ser la suma de todos de todo el array, ¿no? Entonces, cuando tenemos negativos, por ejemplo aquí, ya empieza a ser un poco más divertido, ¿no? Entonces, la idea de esta función es encontrar, nos dan un array de enteros y entonces tenemos que encontrar la suma máxima de un subarray. En este caso, pues con este array debería ser, la suma máxima debería ser 6 y corresponde a la secuencia de esta parte, ¿no? De 4 menos 1, 2 y 1. En el caso de abajo, el subarray, bueno, aquí tenemos el array de y la suma máxima que podemos encontrar consecutiva es 3 y corresponde a este subarray, ¿no? Ese es el problemita. Entonces, ¿cómo lo vamos a atacar por recursión? Pues lo primero que tenemos que hacer, según nuestros pasos, es encontrar, pues, el caso más sencillo, ¿no? El caso trivial. Y, pues, el caso trivial en este caso es si nosotros tenemos un array vacío. Si no tiene ningún elemento, pues la suma de eso va a ser 0. Entonces, nuestro paso base va a ser, si la longitud del array es igual a 0, pues vamos a regresar a 0, ¿no? Lo más sencillo. Uno podría pensar, no, pues tal vez el caso más sencillo es cuando son puros positivos y pues la suma es todo el array. Pero pues aquí hay que saber muy bien cómo, eso ya es más como de práctica, saber por dónde atacar el problema y por ver por dónde sale una mejor solución. Entonces, en este caso, pues vamos a atacar el problema a través de la longitud del array. Ya esto ya nos da una idea, ¿no? O sea, si mi caso más sencillo es cuando tenemos un array vacío, que tiene longitud 0, pues ya tenemos la respuesta. Seguramente tiene que tener por ahí algo que ver con la longitud, ¿no? De los arrays, ¿no? Por ahí hacer la recursión. Entonces, para el paso recursivo, suponemos que ya sabemos el resultado para el array de longitud n-1. O sea, ya todos los casos donde tengamos un array de longitud n-1, ya sabemos cuánto es la suma y la máxima que hay entre consecutivos, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer es ahora generalizar, ver cómo haríamos un caso de longitud n. Si nosotros tenemos un array de longitud n, pues ahí podríamos encontrar, pues, hacer la suma de todo el array, que nos da una suma, o tenemos dos casos de subarrays de longitud n-1. Y estos casos, pues, es cuando quitas un elemento o cuando quitas un elemento de las esquinas, ¿no? Ya sea el primero o el último, ¿no? Entonces eso nos da un array de longitud n-1. Y lo único que tenemos que hacer es ver si la suma de todo el array de longitud n es cómo se compara con la suma, con el resultado que ya tenemos para los dos subarrays de n-1. Si alguno de los subarrays tiene una suma mayor, pues nos agarramos el máximo de los tres, ¿no? Y eso tiene que ser ya nuestro resultado. Si ven, pudimos atacar el problema sin hacer muchos casos. Básicamente recurrimos a una solución rápida, que es para lo que nos ayuda mucho la recursión, donde ya ni siquiera meternos en cómo sería cada caso, solo suponiendo que ya tenemos el caso resuelto para hasta un cierto nivel, podemos construir la siguiente solución sin tener que quebrarnos la cabeza de cómo hacer la construcción completa. Mucho de lo que nos ayuda a la recursión es esa parte de ya, si suponemos que ya tenemos resuelto el problema hasta un cierto nivel, podemos resolver ya el problema para el siguiente, ¿no? Yo los invito a que terminen este problema y lo pasen a código. Si quieren saber dónde, bueno, en este caso pues ya es clarísimo que huele a recursión, ¿no? Ya con el paso base y con este hint, ¿no? De los pasos, ¿no? Y este problema lo encuentran ni más ni menos que entre los challenges de JavaScript, es el número 15. Yo los invito a que lo resuelvan por recursión. Ya ahí tienen el hint de cómo resolverlo. Si tienen alguna duda sobre cómo resolverlo, y si se traban en algo, me pueden mandar un DM en Slack. Y pues yo voy a estar atento
la próxima semana a revisar todos los pull requests que lleguen a ese reto. Y bien, si tienen alguna duda, con gusto puedan abrir micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda? Enrique pregunta si dónde más puedo aprender sobre recursividad. Hay uno en el blog de Platzi Master, escribí 4 posts sobre recursividad. El tema que ahorita acabo de ver creo que abarca lo de los 2 primeros, donde ahí te voy mostrando cómo es la recursividad, algunos ejemplos, el ejemplo, por ejemplo, de la suma, porque la suma también se puede definir de manera recursiva. La multiplicación, está lo del factorial, hay ejemplos de Fibonacci. Hay una descripción ahí clara de cómo seguir el código, cómo va haciendo el código, cómo se va recorriendo, cómo lo va recorriendo, cómo se va haciendo cada llamado y cómo va resolviendo la computadora cada paso, y para que entiendas más o menos cómo va haciendo la computadora la recursión y cómo funciona por dentro de la recursión. Y hay otros 2 posts más avanzados, en el que ya les indico la parte más profunda de la recursión, que tiene que ver con inducción, que tiene que ver con los axiomas de los números naturales y demás, que eso ya es un poco más elevado, pero igual si tienen inquietud sobre eso, puedo hacer una platiquita de ese tema. Un poco de la base matemática de la recursión. Bueno, sí, a mí sí me gustaría como esa parte de cómo va ejecutando, o sea, la computadora en el tema de la recursividad, porque como que no lo entiendo, todavía no lo vislumbro, cómo va cómo va resolviendo cada caso. Sí, lo puedes ver en el post, pero si quieres te lo muestro aquí rápido. Creo que sobre todo no lo he entendido como en la parte de merge sort. Esa parte como que me ha costado mucho trabajo entender cómo lo va resolviendo y cómo va trayendo las diferentes soluciones desde el más básico de los casos hasta ya la matriz que se está funcionando. Bueno, el arreglo completo. Sí, efectivamente. O sea, lo que pasa es que merge sort hace varios llamados y entonces es un poco difícil seguirle el paso. Se puede hacer de todas maneras, no hay problema. Igual si quieres redacto algo y te lo puedo pasar para que veas cómo va haciendo paso a paso. Me gustaría. Pero yo te recomiendo que empieces primero por lo básico, porque si te metes de una a eso, uno se puede perder fácilmente, sobre todo porque hay 2 pasos ahí, que uno es recursivo y el otro es como diferente. Que por eso, como se mezcla, no es tan pedagógico verlo de una, ¿no? Pero básicamente lo que hace la computadora es algo así. Se encuentra con esto y va desglosándolo, y luego empieza, ya que tiene el resultado base, empieza ya a realizar esta suma, ya el resultado de lo que te da con el siguiente, y así hasta que termina de irse como regresando de cada uno de los problemas que solucionó y que se quedó pendiente hasta dar el resultado. En el post que les comento, ahí viene como explicado paso por paso lo que hace la computadora. Cómo va haciendo esas preguntas de, y ahora cómo calculó esta cosa, y ya cuando tiene el valor, cómo va regresando y va calculando cada una. De hecho, en el post se deja como reto o como ejercicio que metas por ahí un console log para que veas cómo la computadora va arrojando y cómo va pasando en cada llamado. Te recomiendo que lo leas. ¿En dónde dijiste que lo ibas a poner? No, perdón, me perdí un poco. Está en el blog de Platzi Master. Si quieres, ahorita lo pongo sí, en el porque Slack. no lo he visto. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. Sí. Por ahí ven lo que mencionó Pablo, que la recursividad de dependencias de cola o de pila, pero de pila usualmente es cuestión de seguir las ejecuciones por frames, efectivamente. Frames pointers generados en el CPU, ¿no? Gracias, Enrique, por poner la liga al blog de Plastimaster ahí en el chat. Adelante, Juan.
Hola. No, quería hacer como una aportación como para que le incluyas a estas explicaciones sobre recursión. Yo creería que ponerle un poquito de apoyo visual como para que se entienda mejor la esencia de la recursión. Es decir, poner, por ejemplo, imágenes de fractales o cosas así como para entender más. Es que entiendo que tú como eres matemático manejas mucho más fácil la definición formal y hay personas que sí necesitan hacerlo un poquito más visual para poder integrar mejor la esencia principal de la recursión. Entonces, pues, o sea, está muy bien la definición formal a partir pues, de las funciones y todo eso, pero como complemento sería bueno, pues, como dar esa definición de recursión como de cualquier fenómeno que, que está definido pues, en términos más pequeños de la misma naturaleza, ¿cierto? Pues como para dar a entender pues, la esencia de la recursión desde esa parte. Y Sí, bueno, pues, los factores y la recursión son cosas diferentes, pero lo tomaré en cuenta para tener un poco más de apoyos visuales. Mi idea de los ejercicios era, bueno, de esas desglose de cómo funciona la suma. Era mi apoyo más a la que tenía la mano ahorita, pero bueno, lo tomaré en cuenta. ¿Qué me ibas a y, agregar algo más, no? y una parte que siempre me ha causado dificultad de la recursión es hacerle seguimiento al, a la ejecución pues, de un algoritmo recursivo. Uno de los apoyos que recuerdo una vez en alguna parte es hacer como el dibujo pues, del árbol de llamados y como en cada ambiente recursivo ver cómo se están reflejando esas variables, cómo se conservan esos parámetros únicos para ese ambiente. Entonces es como para, no sé, como para... Sí, sí, de hecho sirve bastante hacer los árboles. En este caso, pues el ejemplo era lineal. Y también sería bueno analizar el árbol del reto que les dejé. Eh, si quieren la próxima semana, ya que hayan completado el reto, les mando el árbol. Sí, es como para anotar pues esa recomendación Sí, cuando hagas el seguimiento de un algoritmo sí, recursivo, sí. recuerda que cada ambiente funciona de forma distinta y tiene sus propias variables, entonces para que uno las vaya anotando, algo así, pues como dar esa Sí, recomendación al público. vale. Sí, de hecho esto es mucho más práctica, agarrarle callo a esto, porque si al principio es como un poco complicado entender qué es lo que está pasando, pero si uno va analizando frame por frame de lo que hace la ejecución, cuando se puede hacer, ahí le empieza a caer ya el 20, ¿no? Ujú, Una forma de analizarlo pues es con console.log, ¿no? De una forma muy rápida, ¿no? Bueno, o print si usan Python, ¿no? ujú. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? ¿Comentarios? Ok. Bueno, cualquier cosa, los invito a que hagan el reto. El reto que les dejé de JavaScript, es el reto, se me olvidó el número, es el 15. Voy a estar pendiente a los pull requests para que nos lo soluciones. Ahí les puedo dejar el code review. Y no se preocupen si entraron tarde a la plática, va a estar grabada, va a quedar grabada y la subo al rato. También les voy a dejar las slides y los enlaces al blog de recursión. Y pues gracias por estar aquí un viernes en la noche. Y recuerden nunca parar de aprender.